desde el ojo hasta el papel, y sordas palabras que conspiran incesantes contra mí, me llevan preso ante ti, sin argumentos, sin sentencias, sin oír. Vamos a continuar con la discusión de ciclos circadianos. Esta semana terminaríamos rápidamente con cuestiones de sincronización, y me gustaría ya empezar a ver un poco sobre fenómenos emergentes, cualidades emergentes de algunos sistemas. El día de mañana o tal vez pasado mañana les mandaré una propuesta para un segundo mini proyecto, y me gustaría que ya fueran pensando en qué van a hacer para el proyecto. Probablemente no podamos hacer la exposición de los trabajos, pero sí me gustaría que entregaran un trabajo final, ¿no? Los que ya estuvieron con nosotros el semestre pasado, pues pueden, si quieren, si así lo deciden, hacer una continuación o una adecuación de lo que ya hicieron la vez pasada. Y para los nuevos, pues la idea del trabajo final es tener un trabajo de nivel universitario que tenga una parte de documental, ¿no? De que hayan leído algún libro, algunos artículos, ¿no? Tiene que tener una parte de modelo, de modelación, y si fuera necesario una parte de cómputo. La parte de cómputo tiene que incluir pues el código que están usando en lo que ustedes quieran, y resultaditos, ¿no? Entonces, empezamos con la clase de hoy. Vamos a revisar el trabajo de la doctora Pardo y del doctor Miguel Lara, el maestro Miguel Lara, que ya se jubilaron ambos, que estuvieron trabajando muchos años con acosiles, con los ciclos circadianos de los acosiles. Entonces, empezamos. Entonces, vamos a ver un modelito del ciclo circadiano de los acosiles. Este trabajo se basa, el modelo que les voy a platicar se basa en el trabajo de muchos años que estuvieron haciendo la doctora Beatriz Pardo y el maestro Miguel Lara Aparicio, que ya se jubilaron hace un par de años, y que trataban de determinar la naturaleza de los ciclos circadianos en el acosil. Estudiaron mucho, hicieron muchos experimentos, plantearon varios modelos. Es un trabajo de casi toda su vida, o de la última parte de su vida. Le invirtieron mucha vida a esto, y entonces a mí se me hace importante mostrárselos, ¿no? Aunque no es un trabajo concluyente. El acosil es este bichito, es un crustáceo pequeñito que crece en América Latina sobre todo, y que en México tenemos varias especies endémicas, sobre todo en Xochimilco. Acá ya se están acabando porque hay pocas zonas lacustres, pero todavía tenemos de esos bichos. Lo que encontraron al estudiar este bicho es que tenían ciclos de vigilia y de sueño que se veían alterados con los estímulos ambientales, y trataron de entender esos ciclos que duraban hasta 24 horas, ¿no? Pasa un poco como con otras cosas de la biología teórica, que se piensa en el modelo teórico y se trata de ajustar el experimento. El buen tino que tuvieron ellos fue que, como Beatriz siempre tuvo la beta experimental, pues ella trataba de hablar con los matemáticos, y si chocaban o no chocaban, pues de eso no dependía el trabajo, ¿no? Y no trataron de ajustar
del todo la teoría a los datos que obtuvieron, sino más bien al revés, de tratar de reconstruir partes de la teoría conforme iban saliendo los experimentos y de reconsiderar los experimentos conforme iban obteniendo nuevos resultados teóricos. Entonces es un trabajo bastante interesante, sería bueno echarle el ojo a varios de sus artículos, ¿no? ¿Qué es lo que les interesaba a ellos? Pues de entrada, cómo se estimula el ojo y que es el nervio óptico, ¿no? Y entonces lo que hacían era agarrar a la cosil y meterle un electrodo en el ojo, para ver cómo era el estímulo en el nervio óptico, cuando había luz y cuando no había luz, ¿no? Se tomaban ahí mediciones de respuesta, ¿no? De estas cosas de respuesta de fase, y se trató a partir de esos datos experimentales de reconstruir un modelo. Empezaron con ecuaciones de tipo Van der Pol, visitaron el Kuramoto, entonces tienen mucho trabajo con esto. Hicieron también un modelo, no es el que voy a presentar acá, pero hicieron también un modelo en retardo como el que vimos la vez pasada. Entonces, pues es un trabajo muy rico, ¿no? Ellos tomaban esta suposición de Ashoff, que proponía que los ritmos circadianos de los organismos diurnos aumentan su frecuencia, amplitud y periodo de actividad cuando aumenta la luz externa, y que en esa misma situación ocurre lo contrario en las especies nocturnas. Es decir, que el estímulo externo de la luz o la ausencia de esta, de la luz solar o de la ausencia de esta, afecta cómo son los ritmos fisiológicos del bicho. Estos ritmos van a cambiar de fase por las perturbaciones individuales en los regímenes de luz o temperatura. El carácter del cambio de fase, es decir, si se desfasan, se retrasan, se avanzan, se afasan, depende no solo de la intensidad y de la duración de la señal perturbadora, sino especialmente de la fase en la que se perturbó el ciclo circadiano, es decir, si estaba en qué momento del día y en qué momento del crecimiento natural del bicho. Esto implica que el marcapasos del sistema circadiano posee una sensibilidad que a los estímulos perturbadores que es distinta dependiendo de la hora. Después de que la señal perturbadora alcanza el marcapaso circadiano, aparece una fase transitoria. Entonces también se comporta como un sistema excitable, ¿no? De los que ya habíamos visto. La capacidad de los osciladores circadianos para retrasar o avanzar cuando un solo estímulo actúa sobre el marcapasos es la base de la incorporación de todos los ritmos circadianos que tiene el bicho. Entonces hay distintas estructuras involucradas en el marcapaso circadiano de la cosil, y de varios bichos, ¿no? Una es propiamente los marcapasos, que son estructuras que generan la oscilación que se comunica a cualquier otro elemento. Veíamos el caso del CNS, las vías para el ritmo manifiesto, es decir, el conjunto de elementos con capacidad para seguir la oscilación impuesta por el marcapaso, es decir, los osciladores que se consideran pasivos, los sincronizadores o elementos involucrados en el arrastre, es decir, esta idea que se tenía hace unas semanas de los metrónomos o de los relojes de Huygens, ¿cómo podemos pensar en los osciladores bioquímicos como en su análogo mecánico, ¿no? Pues hay elementos que actúan como la barra de madera, ¿no? Que son estos elementos sincronizadores. En esta primera figura, estos son de datos experimentales, ¿no? Este es el movimiento que tienen los acosiles
en el tiempo, ¿no? Este de acá es son los ciclos de 24 horas, ¿no? Entonces hay momentos del día donde tienen mucho movimiento, momentos donde están decaídos, mucho movimiento, ¿no? Tienen estas cosas erráticas, pero sí coinciden en ciertas horas donde hay poca actividad, ¿no? Una franja de horas donde hay poca actividad y una franja de horas donde hay mucha actividad. El análisis de los patrones periódicos detectados en esos registros se mide en las distintas etapas del desarrollo del bicho, ¿no? Cuando es joven, cuando es maduro y cuando ya está a punto de morir. Y también se mide el efecto de la luz sobre las características del ritmo registrado en el acosil adulto. Estos son medidas de días. Esto es luz diurna, luz baja y esto es un ciclo de oscuridad y luz, de 2 ciclos de luz y 2 ciclos diurnos. Y estos son el tiempo en horas de la actividad del bicho de acuerdo a los días que pasan, ¿no? Esta parte también pues va midiendo la etapa de crecimiento del acosil, ¿no? Entonces un acosil más viejo tiene menos actividad y un acosil maduro tiene muchísima actividad. ¿No? Este es de un acosil adulto y si se ve tiene una actividad más estable en el sentido de que es menos errático y todos los mínimos pues están en las mismas regiones o casi todos los mínimos. Esta es la misma gráfica para esta no es actividad sino sueño. Entonces lo que se dieron cuenta en algún momento es que hay 3 regímenes posibles de lo que está ocurriendo con estos bichos. Hay uno donde hay muchas oscilaciones regulares, otro donde son oscilaciones rápidas y otro donde son oscilaciones bajitas con poquita actividad, ¿no? Este es el sueño, esta es la actividad diurna y esta es la actividad con poca luz. El carácter circadiano de la actividad motora está presente desde las primeras etapas del desarrollo. Los animales juveniles tienen un comportamiento diurno y los adultos son nocturnos. En la etapa inicial el ritmo circadiano es sincronizable y solo lo es en la etapa, no es sincronizable y solo es en la etapa adulta. Después se dieron cuenta de que no era tan así, sino que los jóvenes tienen más una frecuencia ultradiana, le llamaron, y entonces hay 2 osciladores acoplados, uno rapidísimo que es el ultradiano y un circadiano, y que en la etapa madura es donde se acoplan esos 2 osciladores. El sistema exhibe ruido y la sensibilidad a la luz cambia durante el periodo circadiano. El modelo que están usando es este. Básicamente es un oscilador Van der Pol modificado, ¿no? Pero utilizan 2 osciladores de estos. Uno que es propiamente el marcapaso circadiano y el otro es una cosa hormonal que es la que va llevando la etapa de desarrollo del bicho, y entonces tienen este sistema, tienen el oscilador del marcapasos neurológico y el oscilador hormonal, los dos se ven muy parecidos. Hay un estímulo externo que es la luz que afecta a ambos osciladores. De alguna forma cambia ¿no? Que es estos patrones que se ven cambiados de acuerdo al desarrollo del bicho y pues tiene una
única salida que depende del oscilador neuronal, que es ruidoso. Después descubrieron que también el hormonal es ruidoso, pero de momento este es el modelo que viene en el artículo. Este artículo se los voy a subir en un rato. Y se tienen estos patrones de actividad. Esto son cambios de fase de los osciladores, ¿no? Este es el tiempo circadiano en horas, y entonces hay puede haber o no puede haber acoplamiento de acuerdo a cómo están ordenadas estas cosas, ¿no? Esta gráfica de aquí es el resultado del ajuste del modelo que se propuso a los datos experimentales, pero luego encontraron que también es posible. Aquí está, este es el artículo. Encontraron que también es posible ver el periodo, el estímulo fotoperiódico como un ciclo, y cuando está entre A y B es una fase oscura, y cuando están entre C y D es una fase con luz, ¿no? Entonces ahí ese es otro artículo que sacaron, pero pues son los resultados que tienen en ese momento. Entonces hasta aquí le dejamos por hoy. Mañana quiero ver odiado para los ciclos circadianos de la mosca de la fruta, de la Drosophila. Vamos a revisar ligeramente cómo es la red que se ha propuesto para este sistema, y vamos a ver un par de modelos y su tratamiento matemático muy someramente para este fenómeno, ¿no? Entonces empezamos con el ciclo circadiano de la Drosophila. La Drosophila es una mosquita las Drosófilas son moscas, y nos interesa nada más la Drosophila melanogaster, que es la mosquita de la fruta. Este es un modelo biológico que es muy usual, ¿no? en la parte molecular, porque es uno de los genomas más completos que se conoce, y es uno de los más estudiados. Es barato andar jugando con mosquitas, y pues es uno de los modelos más estudiados también en el caso de ciclos circadianos. Habíamos dicho que los ciclos circadianos dependen de un reloj, de un marcapasos biológico, y que se pensaba que ese marcapasos biológico habitaba en el sistema neuronal, ¿no? Pero lo que hay detrás de ese mecanismo pues son un montón de genes que están expresando ciertas proteínas. Los genes más importantes de este sistema son PER, el gen PER, y el CRI, el CLOCK, y por acá me está faltando el TIM, que es uno de los más importantes. Entonces CRI y el CLK, que es por CLOCK, acá está el TIM, son estos los 4 componentes más importantes de la red de genes que están involucrados en los ciclos
en los ciclos temporales, ¿no? de los bichos. Hay dos ciclos principales, uno regulatorio y uno autocatalítico, que mantienen el sistema con periodicidad muy cercana a las 24 horas. Los genes PER y TIM se transcriben y traducen las proteínas que llevan el mismo nombre, unas van con minúscula y otras con mayúscula usualmente. Luego forman un complejo que ingresa al núcleo e inhibe la transcripción de los genes. Es decir, una vez que se expresan, regresan a avisar que ya están expresados. Este es el principal circuito regulador de retroalimentación negativa. A medida que aumentan las concentraciones tanto de PER como de TIM, el complejo pegado se activa y se transcribe en la proteína CLOCK, que es la CLK. CLOCK luego se une con CICL y este complejo activa a PER y a TIM. Esa es la retroalimentación positiva. Entonces son dos ciclos, uno de retroalimentación negativa y otro de retroalimentación positiva, ¿no? Y aquí es un esquema de ese ciclo. Se transcribe TIM, se transcribe PER, ¿no? Tenemos el complejo PER-TIM. Tenemos RNA mensajero de TIM y RNA mensajero de PER, que en las ecuaciones van a ser MT y MP. Este RNA mensajero hace todo el merequetengue para producir la proteína TIM y para producir la proteína PER. Estos regresan al complejo PER-TIM que apaga la transcripción tanto de PER como de TIM. Pero si se fijan en esta, CLOCK y prenden el sistema de PER y de TIM. Aquí está. Entonces, pues es un jueguito bastante que se puede platicar así sencillo, pero es bastante complejo, ¿no? Complicado más que complejo. Es una red, si lo ven, es una red pequeña, o sea, no son demasiados los componentes de la red, pero las relaciones que hay de prendido y apagado de las cosas no son sencillas. Entonces vamos a revisar dos modelitos. El primer modelo es el de Gonce-Goldbetter, que captura de alguna forma la retroalimentación negativa entre los genes PER y TIM y las proteínas, pero no captura la retroalimentación positiva. Esta chunche tiene 10 variables de estado, que son el ARN mensajero de la proteína PER, los progenitores de la PER, el ARN mensajero de TIM, los precursores de la TIM y estas Cs y Cns. Esto captura de la dinámica únicamente para las proteínas PER y TIM y los ARN mensajeros correspondientes. Ahí se hacen simulaciones, se pueden hacer simulaciones que muestran que el sistema tiene efectivamente una oscilación con ciclo límite de que se repite cada 24 horas, ¿no? Aproximadamente. Entonces el modelo es horrible. Son estas 10 ecuaciones, ¿no? Y tenemos aquí cosas que dependen en su crecimiento de ciertas variables, el RNA mensajero, ¿no? Y tenemos una ecuación tanto para el RNA mensajero como para los precursores y estas últimas dos estas del CLOCK, para cada uno de las proteínas del sistema. Estas son las simulaciones, las concentraciones para el RNA mensajero, para las proteínas, ¿no? Y para estos CLOCK.
¿no? Entonces no se acoplan realmente, ¿no? Pero sí llega a haber un momento en que las concentraciones de RNA mensajero para ambas son la misma, y que si se empiezan con condiciones iniciales iguales, pues al cabo de unas 12 horas están en sitios cercanos, ¿no? En concentraciones cercanas, casi nulas. Se puede simplificar ese modelo haciendo lo que se llama aproximación lineal por pedazos. Y entonces se pueden considerar justo que estas dos variables son la misma, que las dos concentraciones iniciales son las mismas, y que por lo tanto aproximadamente van a moverse igual los precursores de las proteínas. Entonces únicamente vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, y es un modelito más pequeño, ¿no? No va a exhibir el feedback positivo, nada más el feedback negativo. Entonces parte de la información se pierde en la reducción, pues. Por otro lado, es bien eficiente porque es una reducción lineal, es una aproximación lineal, pero también pierde cierta parte de la información que tiene que ver con la existencia de posibles bifurcaciones de Hopf. Pero bueno, estas son las otras dos ecuaciones. Ya finalmente, con esa aproximación lineal, pues se tiene esto, ¿no? Y este es el ciclo límite. Ahora, está pintado de diferentes colores porque realmente no es plano. No es plano, sino que se está haciendo proyecciones, ¿no? En este plano deja de aparecer aquí, se va a otro plano por acá, ¿no? Es como una espiralita. Y entonces lo apachurran y dicen, bueno, en el plano de las fases tiene que ser un ciclo límite, ¿no? Si hay un fenómeno cíclico, sí existe pues ese ciclo circadiano producido por la proliferación, por la producción o el ciclo de producción de las proteínas PER y TIM, pero hasta ahí llega nada más la descripción. Este es un modelo distinto, es un modelo que permite autooscilaciones y autocatálisis, y lo que trata de hacer es pegarle tanto al ciclo de retroalimentación negativa como el ciclo también de retroalimentación positiva que produce los genes clock. Entonces tenemos estas nuevas variables y estos parámetros, ¿no? Son muchos, pues realmente no es tan importante entender esos parámetros, pero sí entender la dinámica de esto. Fíjense que aquí tenemos estas desacopladas en el sistema, que son los osciladores asociados al complejo PER-TIM, y estos M siguen siendo RNA mensajero, ¿no? Entonces la MA es el RNA mensajero que tiene que ver con el complejo que está dentro del núcleo. La R es el RNA mensajero que sale y que va a pagar la producción de estos, y la C es el clock que se está produciendo, ¿no? Entonces tienes el feedback negativo aquí con y el feedback positivo con la C. Entonces, y esta es la simulación
con las concentraciones. Aquí no se ve exactamente el ciclo de 24 horas, es un poquito distinto, pero sí se sabe que que los ciclos circadianos pueden ser acoplamientos, es decir, pueden producirse como fenómeno emergente del acoplamiento de varios ciclos de un poco más de 24 horas, ¿no? De ciclos ultradianos que se les llama. Ahora, ¿qué otra cosa se puede hacer? Pues se puede utilizar el mapeo de Poincaré, que pues básicamente es considerar una sección transversal al campo y fijarse en las veces que cruza esa sección transversal alguna trayectoria de la solución. La idea aquí es encontrar pues puntos que son o soluciones que son periódicas o cuasi periódicas. Si se fijan bien en la sección de Poincaré, pues van a quedar dibujados puntitos en un círculo, ¿no? Para cualquier trayectoria es en un toro, como es la que plantea el mapeo de Poincaré, hay de tres sopas, o pasa siempre por el mismo punto y entonces tenemos una trayectoria cerrada, o llena densamente y entonces tenemos una trayectoria caótica, o es constante, ¿no? Entonces únicamente pasa una vez. Entonces jugar con el mapeo de Poincaré, aunque no es tarea fácil, pues sí es necesario para entender si se está produciendo un ciclo límite o no. Entonces llamémosle P al mapeo de Poincaré con la superficie transversal S. Entonces dP va a ser el jacobiano del mapeo de Poincaré. Los únicos valores distintos de cero de la matriz dP para el modelo Gonse-Goldbetter son estos dos, que son pequeñitos, ¿no? Esto demuestra que el ciclo límite es localmente estable. Estos son muy cercanos a cero y positivos ambos, ¿no? Y también demuestra esto que la tasa de convergencia después de un ciclo completo de cualquier condición, partiendo de cualquier condición inicial, lo suficientemente cercana al ciclo límite es rápida, es decir, que se va a acercar otra vez, y eso implica que es robusto el sistema en cuanto a regresar a ese ciclo de 24 horas, ¿no? Solo hay dos estados del mapeo de Poincaré interesantes, que son cuando la versión linealizada se vuelve al ciclo límite después de una vuelta, ¿no? Estos son dos vectores propios, ya trabajando con perturbaciones, asociados al mapeo de Poincaré, linealizada, ¿no? Entonces estos dos definen el espacio donde viven los puntos fijos, ¿no? La condición inicial suficientemente cercana al ciclo límite a lo largo de un vector propio de la phi tx dará como resultado una trayectoria que solo excita el modo asociado. El primer modo es de mayor interés ya que está asociado con el mayor vector propio. Las primeras 4 entradas del B1 son puntualmente iguales, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Esto es igual. Estas dos últimas son iguales, ¿no? Pero son puntualmente iguales a estas últimas de acá, ¿no? Entonces hay cosas repetidas. El reloj circadiano entonces se perturba al máximo cuando las concentraciones de M, de P0, P1, P2 se perturban de la misma forma de la MP, ¿no? MP. Con las mismas concentraciones que las que corresponden a TIM. En la relación apropiada dadas,
también con relación apropiada con las últimas dos entradas de B1, ¿no? En otras palabras, la peor perturbación es a lo largo de la misma dirección de B1 o al revés de B1, la opuesta. En el segundo modo, las entradas 1 a 4 son simétricas respecto a las 5 a 8. Por lo tanto, el segundo modo se excita, este SM sub T, se excita de manera óptima cuando las concentraciones de TIM se perturban simétricamente en comparación con las concentraciones de PER. En relación con las entradas 1 a 4 y C y CN, no perturbados. Como cualquier pequeña perturbación delta del sistema en X puede escribirse como combinación lineal de los vectores propios, cualquier perturbación del ciclo límite, tal que las alfas 1 y 2 sean 0, da como resultado trayectorias que vuelven al ciclo límite después de una vuelta. Las pequeñas perturbaciones alrededor del ciclo límite nos interesan solo en esos dos casos. Supongamos que B y lambda son vectores propios de dp y definimos esta función con la cual podemos escribir a dp como w por phi t estrellita en x estrellita, y lambda es b a la menos 1 de dp aplicado en b, es decir, el sistema reducido en segundo orden lo podemos escribir únicamente como combinación lineal de los dos vectores propios, ya que la matriz pues es diagonalizable. Entonces tenemos tres regiones de interés: una lineal para valores pequeños de x, una intermedia y una que se satura para x grande. Es lo que les comentaba. Entonces va a haber trayectorias que llenen densamente la sección de Poincaré. Si durante un ciclo hay algún aspecto no lineal asociado con la concentración, con una de las concentraciones que nos interesan, solo tiene valores pequeños o grandes, entonces se puede aproximar con una lineal o una constante. Si x toma valores en las tres regiones, es decir, si visita los tres regímenes, entonces se puede aproximar con una lineal por partes, como se hizo antes. Entonces estos son los distintos escenarios. Que aquí se puede aproximar con una lineal, aquí con una lineal por partes y aquí con una constante, ¿no? Estas dos son las posibilidades de aproximación con una lineal por partes, y pues eso es todo lo que les quería comentar hoy. Entonces la moraleja es que los ciclos circadianos de la mosca pueden explicarse vía la producción en el gene a partir de esos dos genes, PER y TIM. Entonces, a partir de la concentración de las dos proteínas se puede explicar esos ciclos de 24 horas. La modelación se hace con ecuaciones diferenciales es complicada, y las aproximaciones lineales, aunque sirven para ver que efectivamente está el ciclo límite allí, pues pierden algo de información respecto, sobre todo si lo que interesa es cómo se perturba con los cambios de luz el ciclo circadiano, ¿no? Pero bueno, es otra de las formas de modelar este sistema, y eso era lo que les quería comentar hoy. Entonces nos vemos en la que sigue. But I know just what my mama was a tailor. She sold my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans.
suitcase and a trunk.